Hola amigos ajedrecistas, quien te habla el maestro internacional Pedro Martínez y hoy vamos a ver nuestra siguiente clase. Esta clase se titula Faustino Oro, Camino a la Gran Maestría de Ajedrez. Así que sin más, comencemos. Las piezas blancas la conducía Faustino Oro y las piezas negras el maestro internacional de Costa Rica, Emmanuel Jiménez. Desde ya Faustino elige una apertura cerrada y esto advierte a su rival de que Faustino va a jugar más posiciones a largo plazo, es decir, se va a basar en estrategias o cuestiones posicionales para dominar a su rival. ¿Y cuáles son estas cuestiones posicionales? Cambio de pieza, casillas débiles, estructura de peones, etc. Con lo cual es atípico a su edad. Normalmente un jugador de su edad, de 10 años, ¿no? Juega E4 y va a por el rey negro directamente. Es decir, realiza gambitos y son buenos en táctica. Pero Faustino tiene una comprensión que es curiosa a su edad. Una comprensión estratégica me refiero. Entonces, desde ya juega D4, cosa que me sorprende. Y el negro jugó caballo F6. Las blancas jugaron C4, dominando el centro. Y las negras jugaron E6. Es verdad que aquí el negro puede jugar diferentes defensas como G6, como C5, como incluso D5, que no te la recomiendo mucho porque aquí el blanco jugaría C por D5 y tras caballo por D5 el blanco ganaría centro. Y si dama por D5, caballo C3 y la dama se tiene que retirar y el blanco otra vez gana el centro sin ninguna resistencia por parte del negro. Por eso esta posición se considera ventaja clara de blancas. Pero aquí, si quieres seguir investigando sobre ese D5 que es dudoso, la mejor para negras sería C6 y estaríamos en presencia del gambito báltico. Esta defensa yo la he utilizado en mis partidas Blitz en los torneos de titulado porque, bueno, sorprende al rival y es un fácil juego de negras que es desarrollar y atacar piezas. Así que allí te la dejo por si quieres echarle un vistazo. Ahora el negro jugó, bueno, E6, las blancas jugaron caballo C3 para tomar el centro con E4 y el negro juega alfil B4. La idea de alfil B4 es evitar que el blanco juegue E4, porque ahora el negro podría capturar clavando así al caballo. Si el blanco juega dama G4 atacando el caballo, ahora caballo por C3 y si dama por G7 aparece esta mágica jugada dama F6 de defensa. Aparentemente el negro ha regalado a la dama, pero no es cierto porque justo tiene jaque y cuando se mueva caballo por F6 ganando así más bien una pieza. Contra caballo C3 finalmente el negro eligió aquí alfil B4 y Faustino elige la variante capa blanca, dama C2. ¿Cuál es la idea de la variante capa blanca? Primeramente, insistir con E4 y segundo, proteger el caballo, es decir, ahora sí el negro captura en C3, capturar de dama sin daños estructurales. ¿Por qué? Porque si el blanco juega aquí A3, que de hecho se juega y es teórico, el negro jugaría alfil por C3 y B por C3. Y la idea de esta posición es, bueno, las blancas tienen la pareja de alfiles, pero las negras han dañado la estructura de peones de las blancas. Entonces te voy a decir cómo más o menos debes colocar las piezas desde el punto de vista de las negras. Sería de esta forma B6, el blanco vamos a suponer que desarrolla caballo F3 y el negro alfil A6 amenazando el peón de C4. Entonces el blanco protege y el negro jugaría caballo C6. La idea es ir a presionar el peón de C4. De hecho, si quieres seguir investigando en esta estructura, tanto para blancas como para negras, te recomiendo el libro de estructura de peones de Iván Sokolov, que recuerden que fue el entrenador de la selección olímpica de Uzbekistán hace 2 años, aquella selección que ganó las Olimpiadas de ajedrez. Contra alfil B4, Faustino elige finalmente la variante de capa blanca y el negro jugó D6. Aquí lo que más se juega es D5 para controlar el movimiento de E4. Y es curioso porque aquí, tras peón por, el negro puede capturar de dama.
y centraliza la dama, que es una de las variantes principales de esta posición. Y aparte sigue atacando sobre D4. Allí pueden seguir investigando esa posición. Pero Emmanuel eligió D6. La idea de D6 es que se va a desprender de este alfil, es decir, del alfil de B, y va a intentar colocar sus peones en color negro. Y allí es un concepto importante, ¿no? Si te deshaces de un alfil, coloca los peones en el color de ese alfil, para contrarrestar el alfil contrario, para dejar, por ejemplo, el alfil de C1 con poco juego. Aquí, por ejemplo, si jaque, entonces el negro podría jugar caballo C6 directamente. Y no funciona D5 porque E por D5, C por D5 y caballo por D5. Entonces por eso el blanco jugó caballo F3 directamente. Y el negro decidió jugar caballo C6. La idea de caballo C6, como bien dije, es jugar E5. Ahora el blanco juega A3 y ya se decide alfil por C3 y dama por C3. Y la lucha ya queda marcada. ¿Cuál es la lucha? La lucha es, las blancas deberían poco a poco ir abriendo su posición para darle fuerza a su pareja de alfiles. ¿Y qué debe hacer las negras? Las negras deben intentar capturar uno de estos dos alfiles o cambiárselos, a eso me refiero cuando digo capturar, o crear casillas fuertes para el caballo. Como por ejemplo, imagínense esta posición, este peón en A4 y este caballo en B3. Ese caballo en B3 sería muy fuerte, con lo cual controlaría así a los alfiles, ¿no? Entonces, esa es la idea de juego, la estrategia de cada uno. Por eso el negro desde ya juega A5. ¿Qué pretende? Jugar A4 y tener una casilla fuerte para su caballo. Por eso Faustino juega B3 y evita esa idea, ya que ahora si las negras juegan A4, el blanco debe jugar B4 en esta posición. Y es importante. ¿Por qué? Porque si llega a capturar, fíjense que estarían dañando las estructuras de peones. O la estructura de peones en este caso. Entonces, Emmanuel no juega A4 porque Faustino sabe que va a jugar B4 y más bien se expande por el flanco de dama. Emmanuel juega dama E7 con la idea de jugar E5 y así también darle paso al alfil de C8, que lo tiene un poco olvidado. Entonces el blanco juega alfil B2. No le da importancia al desarrollo en el flanco de rey de momento porque el rey está seguro. Es decir, la posición al estar cerrada, él puede retrasar su enroque. Entonces ahora el negro jugó enroque corto y Faustino aquí aprovechó la oportunidad de abrir la diagonal al alfil. No es la mejor jugada según la máquina, pero a mí me parece humanamente muy buena. ¿Por qué? Porque el negro, si llega a capturar, por ejemplo, el blanco captura y el negro no puede capturar en D5 porque justo tiene el mate. Con lo cual, Faustino, con el movimiento D5, lo que ha logrado es su primer objetivo, que es abrir el juego para sus alfiles. Entonces, Emmanuel juega caballo B8, con buen concepto. Y aquí Faustino juega D por E6. Ahora el negro tiene dos opciones, o comer de peón o comer de alfil. Decidió comer de peón. En un principio a mí me sorprendió comer de peón. Yo pensé que iba a capturar de alfil, pero es verdad que si captura de alfil, fíjense esta jugada, G4. Fantástica jugada. Y tras alfil por G4, entonces torre G1. Y la idea es mirar al punto de G7. Ya que si alfil por F3, entonces dama por F6 y a dama por F6, alfil por F6, atacando G7 y cuando defienda, capturar. Sí, por eso Emmanuel no comió de alfil por G4, sino que capturó de peón. Fíjense que desde esa forma, protege G7. Pero aparte también abre la columna a la torre. Ahora Faustino juega E3. Y aquí Emmanuel juega C5. Otra posibilidad que a mí me gustaba más era E5. Pero Emmanuel jugó C5 con la idea de controlar B4. Ahora el blanco jugó alfil E2
desarrollo tranquilo de las piezas. El negro jugó caballo C6, el blanco enroque corto y el negro jugó E5. Y aquí al jugar E5 es verdad que habilita el alfil, pero deja casillas débiles como D5, por ejemplo. Pero hay una cosa curiosa, yo cuando estaba analizando esta partida para ustedes, dije, bueno, a ver, es verdad que esto se ve un agujero, es decir, nos gustaría tener un caballo o un alfil allí, ¿no? Potente, pero no es tan fácil para el caballo llegar a esta ruta. Entonces, E5 está justificado por eso, porque ninguna pieza puede llegar con facilidad a D5. Entonces Faustino jugó caballo D2. La idea de Faustino es jugar alfil F3, intentar quitar ese caballo de F6 con caballo E4 y tras los cambios instalar una pieza en D5. Esa es más o menos la estrategia. Aquí Emmanuel jugó alfil G4. Aquí también era posible alfil F5. Y tras alfil F3, E4 y alfil E2, caballo E5. Y esta posición, fíjense, sería bueno para las negras porque este caballo realmente está en una posición privilegiada, con lo cual controla de cierta forma al alfil de B2 y al alfil de E2. Pero bueno, finalmente jugó alfil G4. Y aquí Faustino evitó el cambio de la pareja de alfiles. Y además, lo que quiere Faustino es jugar caballo E4, cambiar el caballo y instalar aquí el alfil. Ahora Emmanuel juega alfil H5 y Faustino juega H3. La idea de H3 es una jugada profiláctica para evitar caballo G4 y dama H4 atacando sobre H2 y F2. Faustino jugó H3, que me pareció una jugada importante en la posición para evitar contrajuego, y torre a E8. Y ahora Faustino juega caballo E4, que era su idea. Alfil G6 y ahora Faustino juega caballo G3. Ahora cambia, y digo cambia porque en un principio yo había dicho de que la idea de Faustino era capturar en F6, pero aquí tras la captura, alfil por G6, ahora torre por G6, el negro tendría bastante juego. ¿Por qué? Porque primeramente defiende el peón de D6, que es un peón retrasado. Pero la torre aquí ya está mirando al rey blanco, con lo cual en dos movimientos están atacando al rey blanco. Por eso Faustino elige contra alfil G6, caballo G3. Y el negro elige E4, para darle buena casilla a su caballo de C6. Entonces alfil C2 juega Faustino y el negro juega B6. ¿Por qué B6? Porque no puede jugar caballo E5 ya que le capturan el peón. Por eso B6 y defiende el peón, torre a D1 y su rival juega caballo E5. El negro está jugando muy bien esta posición, la lucha típica de pareja de alfiles contra alfil y caballo. Y aquí Faustino juega dama de 2, amenazando el punto D6. Torre de 8 y caballo E2. La idea de caballo E2 ya es mejorar este caballo. Como bien saben, he explicado en otros videos que los caballos en G3 no suelen estar bien. Solo allí fue una necesidad o era necesario para Faustino en ese momento. Y aquí empieza lo más curioso. Faustino, antes de jugar caballo E2, tuvo que mirar la valoración de la posición tras A4. B por A4, caballo por C4, alfil B3, amenazando al caballo, alfil F7, dama C2, todo esto es forzado, caballo por, alfil por F7, torre por F7 y dama por B2. En un principio, yo viéndolo sin máquina y así rápido, yo pensé que esta posición era ventaja para las negras. Porque dije, vale, tengo mejores peones, o sea, estos peones son, decía yo, que estaban mejores porque era centralizado, y él tiene los peones doblados. Entonces yo dije, bueno, en esta posición debe ser ventaja negra. Cuando estuve viendo más la posición a fondo y le coloqué el ordenador, la máquina,
Y lo vi, mi sorpresa es que en esta posición tiene ventaja a las negras, a pesar de que el blanco tenga los peones doblados. Y esto lo tuvo que ver Faustino, e insisto aquí porque es importante, desde que jugó caballo E2. Porque esta jugada es una jugada típica en este tipo de posición para debilitar la estructura de peones. Ahora él tendría que calcular captura, caballo por C4, aquí alfil B3, esto lo tuvo que calcular él, porque es fácil de hacerlo, alfil F7, dama C2, tuvo que calcular que tiene que quitar la dama, caballo por B2, alfil por F7, torre por F7 y dama por B2. Y valorar, que es lo difícil en ajedrez, valorar quién está mejor en esta posición. Y por eso el título de este video, Faustino Oro, Camino a la Gran Maestría. Porque esta posición, para evaluarla con esa precisión, es difícil, incluso para maestros internacionales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo Faustino hace ver que estos peones, en lugar de ser una fortaleza, son una debilidad. Las negras juegan dama C7. Obviamente, protegen al peón de B6. Ahora Faustino juega torre B1. Y lo que hace es presionar sobre el peón de B6. Ahora torre B8. Defiende el peón de B6. Y Faustino con la otra pieza juega torre D1 para presionar el otro peón de D6. Ahora el negro juega D5. De esta forma el peón está defendido por el caballo. Y Faustino juega caballo C3. Ahora presionando al peón de D5. Torre D7 protegiendo al peón. Y dama B3. Otra vez amenazando al peón de D5 ya con 3 piezas. Y entonces dama C6 y aquí Faustino juega A5. Ahora presiona el DB. Y esto es lo impresionante del niño, ¿no? Ahora B5 y aquí ya terminó comiendo un peón. Caballo por B5, torre A8 para intentar recuperar el peón y dama C3. La idea de dama C3 es bastante curiosa. Es que si ahora C4, caballo D4, dama A4 y caballo F5. Lo que quiere hacer Faustino es poco a poco ir dominando con la dama el centro del tablero. Fíjense, dama por, y en vez de cambiar dama, no, dama E4. Esta dama es más activa que la de A4, por supuesto. Entonces, dama por A3. Te han quedado con un peón de menos. Pero él se fijó ahora en la situación del rey también. Es decir, este rey de G8 es más débil, por supuesto, que la de G1. Entonces jugó torre A1, atacando a la dama se tuvo que marchar, torre por A8, dama por A8 y torre B1. Aquí se nota la sobreexpansión por parte de las negras. Ahora el blanco está amenazando simplemente torre B8. Dama E8 para intentar cambiar dama y Faustino juega torre B8. Y el negro había calculado torre D8 aquí. Y aquí Faustino remata de una manera bonita, sencilla y bonita. Fíjense que este caballo en F5 está atacando sobre el punto de G7. Entonces es un dato importante para encontrar dama C7. Ahora amenaza mate y amenaza la torre de D8. Si torre por, mate. Y si intenta defender, torre por. Pues con este vídeo espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en una próxima clase. Adiós.